Hola, con esto doy inicio a lo que es AME Comunicación en el Congreso Internacional sobre Constitución y Democracia en América Latina. Hoy les vengo a hablar sobre lo que son los desafíos democráticos y económicos en América Latina. Vamos a ver un poquito sobre lo que es las perspectivas comparadas desde México hasta Centroamérica. Bueno, primero que nada hay que entender cuáles son los principales riesgos en el corto plazo de acuerdo con el World Economic Forum. Bueno, de acuerdo con este reporte, vamos a tener que los principales riesgos son conflictos armados entre países, lo que es la desinformación y lo que son las noticias falsas. Esto tiene que ver con la manipulación mediática, los fenómenos meteorológicos extremos, esto a causa de lo que es el calentamiento global y por la contaminación ambiental, los ciberataques y ciberespionaje y también lo que es la polarización social. De forma igual, vamos a tener que los principales riesgos a mediano plazo, es decir, en 2 años, de acuerdo con este mismo reporte, es la prevalencia de la desinformación y de sus efectos en las elecciones y lo que es en la gobernabilidad, las tensiones geopolíticas, los impactos por el cambio climático y lo que es la desigualdad social y económica como catalizadores de la inestabilidad social. Bueno, teniendo lo que es esto presente, vamos a comprender que este aspecto de desigualdad social y económica es una cuestión muy particular presente dentro de lo que es América Latina y es más presente dentro de lo que es Centroamérica. Bueno, la confrontación geoeconómica, vamos a entender que son aquellas sanciones económicas, restricciones comerciales, como lo que existe actualmente en Rusia, Cuba, Venezuela, las guerras comerciales arancelarias por parte de China y Estados Unidos, que vienen siendo ya latentes desde hace 15 años, la competencia por recursos estratégicos como lo que es litio, petróleo, gas natural, manipulación de mercados y devaluaciones de divisas, competencia por avances tecnológicos y propiedad intelectual, y las inversiones estratégicas para ganar lo que es influencia política. Dentro de la misma manera, es menester comentar acerca de las principales características de lo que es la polarización social. Esta polarización social consiste cuando existe una división de opiniones, cuando existe una prevalencia de grupos de oposición, pero estos grupos de oposición no conviven de forma armónica, sino que existen constantemente lo que son conflictos. De igual manera, cuando existe una disminución del diálogo, existe aislamiento informativo y manipulación mediática, y cuando existe, por ende, un impacto en la democracia y también afecta a lo que es a la cohesión social. Dicho esto, vean lo que son los puntajes de percepción de la corrupción en 2024 de los países de América Latina. Es menester comentar lo que es el caso de Uruguay. Vean que de acuerdo con Transparency International, Uruguay es el país con mejor puntaje, pero también es importante comentar que, bueno, no es lo mismo llevar lo que es la gestión de un país de 1 millón de habitantes que llevar lo que es la gestión de un país de 40, de 50, inclusive de hasta arriba de 100 millones de personas. ¿Por qué razón? Porque por la cuestión burocrática y la cuestión del manejo de las instituciones. De acuerdo con Daron Acemoglu y con Robinson, uno de los principales problemas de por qué los países llegan a tener lo que son conflictos o problemáticas es de acuerdo con la capacidad de las instituciones. Y bueno, es menester saber que dentro de las instituciones llegan a haber lo que son actos de corrupción y también actos de faltas administrativas. Bien el caso de lo que es El Salvador, Honduras, Guatemala, y también el caso de México y los demás países de Centroamérica. Con excepción de Costa Rica, todos tienen lo que son puntajes bajos, en promedio entre 20 a tirándole a 30. Veamos lo que es el caso de México y lo que dicen los reportes de Corruption Risk. Bien que en el caso de Corruption Risk evalúa o elabora más que nada el índice de integridad pública y también lo que es el índice de transparencia. Con la cuestión del índice de transparencia se busca medir cómo está lo que es el marco legal de un país en cuestión de acceso a lo que es a la información pública, cómo están lo que son las plataformas de transparencia y cómo existe lo que
es la revelación de información o cómo está la revelación de información por parte de servidores públicos. En contrario, lo que es el índice de integridad pública abarca lo que son aspectos de lo que son de denuncias por actos de corrupción, de lo que son también sanciones por cuestiones de corrupción, cuestiones de marco legal, cuestiones relacionadas a esto. Sin embargo, vean, o es menester comentar de una vez que el común denominador entre México y Centroamérica es que en materia de transparencia está muy bien. De hecho, a excepción de Honduras, que vamos a ver lo que es el caso un poquito más adelante, todos los demás países tienen lo que es un marco de transparencia de información pública muy bueno. Sin embargo, hoy en día México presenta lo que son retos relacionados a esto por el cambio de la reforma con la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia y que lo que son estas facultades pasaran a lo que es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que prácticamente es el Ministerio de Finanzas. En la cuestión de integridad pública, bueno, les puedo comentar de una vez que tanto México como los demás países de Centroamérica, a excepción de Costa Rica, que es un caso muy particular, está muy mal o está en términos intermedios para abajo. Veamos lo que es también este caso de lo que elabora el reporte por parte de Global State Democracy. Veamos cómo está lo que es la participación ciudadana, la representación democrática, los derechos de la ciudadanía y el Estado de Derecho. Como pueden ver, están en mitad de la tabla y no superan en muchos rasgos lo que es la cuestión de un puntaje de 0,4 a lo que va a 1. Y esta prevalencia está presente en los demás países. Pero vamos a ver que en el caso de Nicaragua, de acuerdo con este estudio de Global State Democracy, es muy distinto. Caso de Guatemala, muy parecido al de México, buenos niveles de transparencia, pero niveles más o menos en integridad pública. Parecido al caso mexicano, estos niveles están entre lo que es arriba del 0,3 al 0,6, es decir que dentro de esta materia Guatemala está por debajo de México. En el caso de El Salvador, de forma muy parecida, niveles de transparencia muy bien, niveles de lo que es de integridad pública más o menos. Igual, vean lo que es el caso, no ha cambiado mucho, a pesar de lo que es un cambio de gobierno por parte de Nayib Bukele. Vean lo que es el caso de Honduras, en cuestión de transparencia, está bien, pero en caso de integridad pública no tanto. Y vean lo que es el caso también de lo que es la participación ciudadana, representación democrática, derechos de ciudadanía y lo que es Estado de Derecho. Vean lo que es el caso de Nicaragua. En cuestión de transparencia no está muy bien a comparación de los demás países de de Centroamérica, digo. Y vean lo que es también el caso de integridad pública, tampoco está muy bien. Y vean lo que es el caso particular de Nicaragua, que han disminuido estas cuestiones particulares de los niveles de participación ciudadana, la representación democrática, los derechos de la ciudadanía y el Estado de Derecho. Y es menester comentar que, bueno, Nicaragua vive dentro de lo que es una dictadura desde hace ya muchos años, en donde solamente un grupo de poder se ha intercambiado lo que es el mandato presidencial, inclusive han estado lo que son las mismas personas dentro del gabinete. El caso de Costa Rica es un caso único. Vean la cuestión particular de integridad pública y de transparencia. Ambos están bien o están muy bien. Y vean lo que es su cuestión particular de participación ciudadana, representación democrática, derechos de la ciudadanía y Estado de Derecho. Todos están por encima de 0,75. Recuerden que esta escala es de 0 a 1 y en promedio está en 8. Y el caso de Panamá, bueno, Corruption Risk no pudo obtener lo que es la cuestión de integridad pública, pero sí en cuestión de transparencia, que también está bien. Y en el caso de panameño, está en un término promedio, es decir, entre 0,5 para arriba, en donde destaca mucho la cuestión de representación democrática. En cuestión de lo que es de desigualdad de ingresos, se puede ocupar lo que es el índice de Gini.
en esta cuestión particular, bueno, vamos a ver de que existe una gran cantidad de desigualdad económica en América Latina, principalmente en países como lo que es Brasil, como lo que es Panamá, como lo que es Guatemala. Sin embargo, el promedio está en 40 puntos o arriba de 40 puntos. Y eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho la oportunidad de participar en en este primer Congreso Internacional y agradezco mucho también a lo que es a la Universidad de Valencia. Les mando lo que son muchas bendiciones y cualquier cosa estoy para servirles. Muchas gracias.